¿Y si la verdad más peligrosa no fuera una idea, sino una sensación que llevas años evitando? Hay pensamientos que no quieren ser compartidos, no por vergüenza, sino porque al decirlos en voz alta pierden su poder oculto. El inconsciente siempre habló, pero tú aprendiste a callarlo. Existe un momento silencioso en el que sabes que algo dentro de ti está desordenado. No es caos visible, es una incomodidad sutil que aparece cuando todo parece estar bien. Esa es la señal, no del mundo exterior, sino de una habitación interna que has cerrado con llave. Desde pequeños aprendimos a ocultar deseos para sobrevivir, a sonreír cuando dolía, a obedecer cuando queríamos huir. Esa renuncia temprana no desapareció, solo se escondió. Se convirtió en voz baja, en impulso reprimido, en decisiones que tomas sin saber por qué. Dentro de ti conviven fuerzas opuestas. Una quiere placer inmediato, otra exige perfección, y otra intenta mantener el equilibrio para no romperse. Ese diálogo nunca se detiene. Tú solo escuchas el resultado final, pero el conflicto ocurre en un nivel más profundo. La mente aprendió a protegerte creando máscaras, justificaciones elegantes para deseos que te asustan, historias que explican fracasos como destino, mecanismos que te permiten seguir adelante sin mirar atrás. Pero toda defensa tiene un costo. Te aleja de lo que realmente sientes. Tal vez por eso repites patrones que prometiste abandonar. Relaciones que duelen igual, errores que cambian de nombre, pero no de forma. No es mala suerte. Es memoria emocional buscando resolución. Lo que no fue entendido insiste en volver con otro rostro. Imagina tu mente como una casa antigua. Hay habitaciones limpias y ordenadas, y otras cerradas desde hace años. En esas puertas selladas viven emociones que no supiste nombrar. No son monstruos, son partes de ti esperando ser reconocidas. El miedo no está en abrir la puerta, sino en lo que crees que encontrarás. Temes descubrir que deseaste algo prohibido, que odiaste a quien amabas, que no eres tan coherente como aparentas. Pero la verdad no te destruye, solo te desarma. La culpa es una sombra persistente. No siempre nace de lo que hiciste, sino de lo que quisiste hacer y negaste. El superyo vigila, juzga, castiga en silencio, y tú aprendes a castigarte antes de que alguien más lo haga. Sin darte cuenta, construiste una identidad aceptable, una versión de ti que encaja, que no incomoda, pero esa versión es incompleta. Debajo de ella hay un niño que aprendió a callar para no perder amor y aún espera permiso para hablar. El inconsciente no entiende de tiempo. Lo que ocurrió hace décadas sigue vivo como si fuera hoy. Una palabra, un gesto, una ausencia quedaron grabados. Desde ahí reaccionas, eliges, huyes o te aferras, creyendo que es presente cuando es pasado. Cambiar la mente no es imponer pensamientos positivos, es escuchar lo que fue reprimido sin intentar corregirlo. Es permitir que el deseo exista sin ejecutarlo, que la rabia se exprese sin destruir. Comprender no es actuar, es iluminar. Cuando miras sin juzgar, algo se afloja. La energía usada en esconder se libera. Ya no necesitas repetir la historia para recordarla. El síntoma pierde sentido cuando el mensaje fue recibido. La mente deja de gritar cuando por fin es escuchada. No todos los secretos deben compartirse. Algunos necesitan ser sostenidos en silencio, entendidos primero por ti. Al decirlos antes de tiempo, los trivializas. Al comprenderlos internamente, los transformas. Hay verdades que maduran en la sombra. Este proceso no es cómodo. Implica aceptar contradicciones, reconocer que puedes amar y resentir al mismo tiempo, que la moral aprendida no siempre coincide con tu deseo. Esa tensión no te hace malo, te hace humano. La autenticidad no nace de la perfección, sino de la integración, de permitir que todas tus partes tengan un lugar, incluso las que negaste. Cuando dejas de expulsarlas, dejan de sabotearte. La sombra se calma cuando es vista. El cambio real ocurre cuando entiendes por qué haces lo que haces, no cuando te obligas a ser distinto. La comprensión profunda reorganiza la mente sin violencia.
El yo se fortalece cuando deja de pelear contra sí mismo. Tal vez ahora comprendas por qué no debes decir esto a cualquiera. No todos están listos para escuchar lo que remueve cimientos. No todos saben sostener el silencio que sigue a una verdad interna. Este camino es íntimo y solitario. Pero no estás solo dentro de ti. Cada parte que fue ignorada responde cuando la llamas. Cada emoción reprimida se suaviza cuando la miras sin miedo. Lo que no miras, te controla. Lo que entiendes, te libera. El inconsciente siempre encuentra un camino. Hay una verdad que no se revela con palabras, sino con sensaciones que atraviesan el cuerpo cuando nadie mira. Aparece en la noche, en ese instante previo al sueño, donde la mente baja la guardia. Ahí, cuando el control se debilita, el inconsciente se atreve a susurrar. No es un mensaje claro, es una incomodidad, una imagen fugaz, un recuerdo sin nombre. Tu primera reacción es distraerte, pensar en otra cosa, volver a encender la pantalla. Pero cada evasión refuerza el mensaje oculto. Algo dentro de ti exige atención. La mente consciente cree gobernar, pero solo administra lo que ya fue decidido en otro nivel. Tus elecciones, tus impulsos, incluso tus silencios, nacen en capas profundas que no obedecen a la lógica. El yo solo justifica después lo que el inconsciente ya resolvió. Por eso hay decisiones que no entiendes del todo, caminos que tomas sin razón aparente, personas que te atraen aunque prometiste no volver ahí. No es azar, es repetición. La psique busca cerrar ciclos antiguos usando escenarios nuevos. El deseo reprimido no desaparece, cambia de forma, se disfraza de ambición, de sacrificio, de moral elevada, pero sigue empujando desde abajo. Cuanto más lo niegas, más fuerza acumula. Lo prohibido se vuelve obsesión cuando no es reconocido. Hay recuerdos que no duelen por lo que ocurrió, sino por lo que no pudo expresarse. Palabras que nunca dijiste, límites que no pusiste, amor que no recibiste. Esa energía quedó atrapada, y desde ahí condiciona tu presente. El cuerpo recuerda lo que la mente olvidó. Tensiones, cansancio, reacciones exageradas. No son fallas, son mensajes. El inconsciente habla a través del síntoma cuando no encuentra otro canal. Escucharlo es un acto de valentía silenciosa. Tal vez aprendiste que sentir demasiado era peligroso, que mostrar necesidad era debilidad. Así nació una armadura, útil al principio, pesada después. La usaste tanto tiempo que olvidaste cómo es vivir sin ella. Dentro de esa coraza vive una parte tuya que nunca fue validada. Un niño que interpretó el rechazo como culpa, que creyó que debía cambiar para merecer amor. Esa creencia se convirtió en norma interna, en juez constante. El superyo no grita, susurra. Te dice cómo deberías ser, no quién eres. Te compara, te corrige, te exige. Y tú obedeces para evitar el castigo invisible, pero esa obediencia te aleja de tu verdad emocional. Cuando ignoras lo que sientes, el inconsciente lo actúa. Provoca situaciones, conflictos, pérdidas, no por crueldad, sino por necesidad. Lo que no se expresa, busca salida. Y si no encuentra palabras, usa la experiencia. Mirarte con honestidad no es juzgarte, es observar sin huir, permitir que aparezcan pensamientos incómodos sin reaccionar, descubrir que no eres solo lo que muestras, sino también lo que ocultas por miedo a no ser aceptado. La integración comienza cuando dejas de dividirte, cuando entiendes que puedes tener impulsos contradictorios sin ser incoherente, que la ambivalencia es parte de lo humano. El conflicto interno no es error, es señal de profundidad. No necesitas contarlo todo. Hay procesos que se debilitan cuando se exponen antes de tiempo. El inconsciente trabaja mejor en silencio, cuando no busca aprobación. Comprenderte es un diálogo interno, no una confesión pública. Cada vez que te permites sentir sin corregir, algo se reordena. La ansiedad pierde intensidad. El patrón se debilita, no porque luches contra él, sino porque ya no lo necesitas para comunicar el dolor original. La mente cambia cuando la escuchas completa. No solo la parte aceptable, sino la sombra.
esa zona donde habitan deseos incómodos y emociones negadas, no para actuar sobre ellas, sino para reconocer su existencia. La libertad no es hacer todo lo que deseas, sino dejar de ser esclavo de lo que reprimes. Cuando entiendes el origen de tus impulsos, dejan de controlarte. La comprensión sustituye a la compulsión. Hay verdades que no buscan ser dichas, sino sostenidas. Cuando las miras con respeto, dejan de exigir repetición. El inconsciente se calma cuando siente que fue escuchado sin rechazo. Este camino no es rápido ni visible, no genera aplausos, pero transforma desde la raíz, cambia la forma en que te relacionas contigo y con el mundo, y en ese silencio profundo, algo se acomoda. Cuando el yo deja de pelear con lo que siente, se fortalece. Ya no necesita defensas excesivas, la energía antes usada en ocultar se vuelve presencia, y desde ahí la vida se vive con mayor coherencia interna. No todos entenderían este proceso, no todos saben acompañar la incomodidad de mirar hacia adentro. Por eso el silencio es parte del trabajo, no como secreto, sino como respeto por lo sagrado. Lo que comprendes en soledad se vuelve estabilidad. Lo que aceptas deja de perseguirte. El inconsciente no quiere dominarte, quiere ser reconocido. Cuando lo escuchas, se convierte en aliado. Y entonces, sin esfuerzo, la mente cambia. No porque alguien te lo enseñó, sino porque por primera vez te atreviste a mirarte completo. Hay silencios que no son vacíos, sino espacios donde algo se gesta lentamente. Cuando la mente deja de explicar, el inconsciente comienza a mostrar símbolos. No llegan como respuestas claras, sino como sensaciones que piden ser sostenidas sin prisa. A veces sientes cansancio sin causa, una tristeza sin historia reciente. No es debilidad, es memoria emocional emergiendo cuando ya tienes la fortaleza suficiente para sentirla. La psique no revela todo de golpe, protege tu equilibrio. Durante años creíste que debías ser fuerte todo el tiempo, que flaquear era fracasar. Esa idea no nació contigo, fue aprendida. Se grabó cuando entendiste que mostrar fragilidad tenía consecuencias. Desde entonces, el control se volvió refugio. Pero el control excesivo también encierra. Mantiene todo en su lugar, incluso lo que necesita moverse. El inconsciente empieza a empujar cuando la rigidez se vuelve asfixia. No para destruirte, sino para devolverte flexibilidad. Observa cómo reaccionas ante la pérdida de control. Irritación, ansiedad, necesidad de huir. Ahí hay una pista. No es el presente lo que duele. Es un pasado donde perder control significó perder amor, seguridad o identidad. La mente repite lo conocido porque lo desconocido asusta, incluso cuando lo conocido duele. Por eso vuelves a escenarios familiares. No buscas sufrimiento, buscas coherencia interna. La repetición es un intento torpe de sanar. Dentro de ti hay acuerdos antiguos que ya no recuerdas haber firmado. Promesas silenciosas como «no necesitaré a nadie» o «siempre complaceré». Esos pactos gobiernan tus decisiones actuales, aunque ya no te sirvan. El inconsciente no olvida esos contratos. Actúa como si aún fueran necesarios. Para liberarte, primero debes reconocerlos, no romperlos con violencia, sino agradecerles por haber protegido una versión más joven de ti. Cuando reconoces esa función, algo cambia. La culpa se suaviza. Entiendes que no estabas equivocado, estabas sobreviviendo. Esa comprensión abre una puerta interna que no se fuerza, solo se cruza cuando estás listo. Hay emociones que temes sentir, porque crees que no terminarán nunca. Tristeza, rabia, miedo. Pero ninguna emoción es infinita cuando se permite existir. Lo que las vuelve eternas es la resistencia constante. El cuerpo lo sabe. Cuando dejas de luchar, la respiración cambia, los músculos ceden. No es magia, es biología obedeciendo a una verdad psíquica. La tensión sostenida se libera cuando ya no tiene que proteger. Tal vez descubras deseos que contradicen la imagen que tenías de ti. No son órdenes, son mensajes. El deseo habla de carencias, de búsquedas internas. Escucharlo no implica obedecerlo, solo comprenderlo.
La madurez emocional no consiste en eliminar impulsos, sino en dialogar con ellos. Preguntar de dónde vienen, qué necesitan, qué historia cargan. Esa curiosidad amorosa reemplaza al juicio severo. El superyo pierde fuerza cuando deja de ser incuestionable. Cuando notas que muchas de sus reglas no nacieron de tu esencia, sino del miedo a ser rechazado. Cuestionarlas no es rebeldía, es crecimiento. Al integrar lo que negaste, recuperas energía vital. Ya no gastas fuerza en sostener máscaras. La autenticidad se vuelve más liviana que la perfección, y en esa ligereza, la vida se siente más real. No esperes un momento épico. El cambio profundo es silencioso. Se nota en cómo reaccionas menos, en cómo eliges distinto sin esfuerzo, en cómo ya no necesitas demostrar quién eres. Algunas personas no entenderán tu transformación. Preferían la versión predecible, la que se adaptaba. Eso duele, pero no es señal de error, es señal de coherencia interna emergiendo. El inconsciente se reconfigura cuando el yo se fortalece. Ya no necesita enviar síntomas extremos para ser escuchado. La comunicación interna se vuelve más clara, más amable. Habrá retrocesos, no como fallas, sino como ajustes. La psique aprende en espiral, no en línea recta. Cada vuelta trae más conciencia, aunque parezca repetición. Sostén el proceso sin prisa. No expliques demasiado. Hay comprensiones que se integran mejor en silencio, como raíces creciendo bajo tierra. Nadie las ve, pero sostienen todo. Cuando dejas de huir de ti, algo se aquieta. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás en guerra interna. Y en esa tregua, la mente encuentra nuevas formas de ser. Lo que antes dolía ahora enseña. Lo que antes controlaba ahora informa. El inconsciente no busca sabotearte, busca completarte. Cuando lo entiendes, el miedo pierde su dominio. Y sin darte cuenta, empiezas a habitarte con más presencia. No como ideal, sino como ser humano completo. Ahí comienza una libertad que no hace ruido, pero lo cambia todo. Hay un punto del proceso donde el silencio ya no pesa, acompaña. No es ausencia, es presencia interna. Ahí descubres que no todo necesita ser resuelto de inmediato. Algunas verdades solo quieren ser sostenidas, como un objeto frágil que se acomoda mejor cuando no se aprieta. Durante mucho tiempo, confundiste entenderte con corregirte. Creíste que cada emoción incómoda era un error que debía ser eliminado. Esa lógica te mantuvo en vigilancia constante, pero la psique no se transforma bajo amenaza, se abre cuando se siente segura. La seguridad emocional no viene del control externo, sino de la coherencia interna, de saber que puedes sentir sin perderte, que una emoción intensa no te define para siempre. Cuando confías en eso, el miedo baja la voz. Hay recuerdos que ahora se presentan con menos dramatismo, no porque hayan perdido importancia, sino porque ya no te identificas por completo con ellos. Los miras como escenas pasadas, no como sentencias actuales. Esa distancia es sanación. El inconsciente comienza a reorganizarse cuando dejas de exigirle explicaciones inmediatas. No todo se revela con palabras. A veces lo hace con cambios sutiles en tus elecciones, en tus límites, en tu forma de estar con otros. Notas que ya no reaccionas igual ante ciertas provocaciones, no porque seas indiferente, sino porque algo interno ya no necesita defenderse. La herida no manda, la conciencia observa, y esa observación transforma sin ruido. Empiezas a distinguir entre impulso y acción, entre deseo y necesidad. Descubres que puedes sentir intensamente sin actuar compulsivamente. Esa pausa interna es una conquista silenciosa del yo fortalecido. La culpa pierde protagonismo cuando entiendes su origen. Ya no la tomas como verdad absoluta, sino como eco de antiguas reglas. Algunas ya no aplican. Al reconocerlo, la exigencia interna se humaniza. Hay una tristeza suave que aparece a veces. No es depresión, es duelo. Duelo por la versión de ti que tuvo que adaptarse demasiado pronto. Permitirte sentirlo honra esa historia sin quedarte atrapado en ella. El cuerpo acompaña este cambio.
Se vuelve menos rígido, más habitable. Las tensiones crónicas ceden cuando ya no necesitan alertarte. El descanso deja de ser huida y se convierte en recuperación real. Te das cuenta de que no necesitas explicarte tanto. La validación externa pierde urgencia, no porque no importe, sino porque ya no es la única fuente de estabilidad. El eje se movió hacia adentro. Algunas relaciones cambian, no por conflicto, sino por desajuste. Ya no encajas donde antes te reducías. Eso puede doler, pero también libera espacio para vínculos más honestos. La autenticidad reorganiza el entorno. El inconsciente responde bien a la constancia amable, no a la presión. Cada vez que te eliges sin grandilocuencia, refuerzas un mensaje interno de confianza. Ese mensaje se vuelve base. Empiezas a reconocer señales tempranas. Ya no necesitas llegar al límite para escuchar. La sensibilidad deja de ser amenaza y se convierte en guía. Saber sentir a tiempo evita repetir. No todo es claridad permanente. Hay días de confusión, pero ahora sabes que no son retrocesos, sino capas que se acomodan. La psique integra por oleadas, no por decretos. La imagen que tenías de fortaleza cambia. Ya no es dureza, es flexibilidad, capacidad de doblarte sin romperte, de sostener contradicciones sin exigirte coherencia perfecta. El deseo deja de ser enemigo. Lo escuchas como información, no como orden. Entiendes que habla de búsquedas internas, no de carencias vergonzosas. Esa escucha reduce su intensidad. El superyo se vuelve menos tirano cuando lo observas. Ya no dicta, dialoga. Algunas reglas se suavizan, otras caen, no por rebeldía, sino por madurez emocional. Hay momentos de gratitud inesperada. No euforia, sino reconocimiento. Agradeces haber sobrevivido como pudiste. Agradeces haber llegado hasta aquí con la conciencia suficiente para mirar. El silencio ahora es distinto. No es represión, es espacio interno, un lugar donde las cosas pueden asentarse sin ser nombradas de inmediato. Ese espacio sostiene el cambio real. No necesitas anunciar tu transformación. Se nota en cómo eliges, en cómo te retiras a tiempo, en cómo te quedas cuando antes huías. La coherencia interna se vuelve visible sin discurso. El inconsciente ya no empuja con urgencia. Sabe que será escuchado. Esa confianza mutua reduce el conflicto interno. La mente se vuelve un lugar más habitable. Y entonces comprendes que cambiar la mente no fue imponer nada nuevo, sino dejar de negar lo que siempre estuvo. Al mirarte completo, algo se ordena. Sin ruido, sin testigos, de forma definitiva. Hay un instante final donde ya no buscas entender más, y esa renuncia no es derrota, es integración. La mente descansa cuando deja de perseguirse, no porque todo esté claro, sino porque ya no necesita forzar claridad para sentirse segura. Comprendes que el inconsciente no es un enemigo a conquistar, sino un territorio a habitar. Sus símbolos ya no te asustan. Los reconoces como señales de una vida interna rica, compleja, imperfecta y profundamente humana. Antes creías que sanar era borrar huellas. Ahora sabes que es aprender a caminar con ellas sin tropezar. Las marcas no desaparecen, se reubican, dejan de estar al frente y pasan a ser fondo, sostén, memoria integrada. El miedo cambia de forma. Ya no paraliza, avisa. Se vuelve un mensajero temprano, no una alarma tardía. Cuando lo escuchas sin obedecerlo ciegamente, te orienta en lugar de dominarte. Hay una sobriedad nueva en tus emociones, no porque sientas menos, sino porque sientes con más presencia. La intensidad deja de desbordarse cuando encuentra contención interna. Sentir ya no implica perderte. Te sorprendes reaccionando con más pausa. El espacio entre estímulo y respuesta se amplía. Ahí, en ese intervalo casi invisible, se juega la libertad psíquica. No es control rígido, es elección consciente. La narrativa interna se simplifica. Ya no necesitas explicarte tanto. Las historias que antes justificaban ahora solo informan. El drama pierde función cuando la verdad fue asumida sin castigo. Reconoces que muchas luchas internas eran intentos de pertenecer, de ser aceptado, amado,
validado. Al darte eso internamente, la exigencia externa pierde urgencia. El mundo deja de ser tribunal. La soledad también cambia. Ya no es abandono, es espacio propio, un lugar donde puedes escucharte sin interferencias, no como aislamiento, sino como intimidad contigo mismo. Hay una ética interna más suave, menos castigo, más responsabilidad. No haces las cosas bien por miedo, sino por coherencia. La moral deja de ser imposición y se vuelve elección alineada. El pasado ya no exige reparación constante. Fue entendido, y cuando algo es entendido deja de reclamar repetición. La memoria se acomoda cuando ya no necesita gritar. Notas que el cuerpo responde distinto. Menos tensión anticipatoria, más capacidad de descanso real. El sistema nervioso aprende que no todo es amenaza. Esa enseñanza no es intelectual, es vivida. El deseo encuentra cauces más claros. No se dispersa ni se reprime con violencia. Se escucha, se evalúa, se integra o se deja pasar. Esa relación madura reduce la compulsión. Aceptas que no todo en ti es luminoso, y esa aceptación te vuelve más íntegro, no más oscuro. La sombra pierde poder cuando deja de ser negada. Integrar no es glorificar, es reconocer. La comparación con otros pierde fuerza. Ya no necesitas medir tu proceso. Entiendes que cada psique tiene su ritmo, su lenguaje, su profundidad. La prisa era externa. Te permites no saber. Esa ignorancia consciente es alivio. No todo debe tener sentido hoy. Algunas comprensiones llegan cuando el terreno interno está listo, no antes. Hay una confianza nueva en tus propias señales. Ya no dependes tanto de aprobación para validar lo que sientes. Esa autonomía emocional es fruto del trabajo silencioso. Cuando aparece el conflicto, no corres a resolverlo. Lo observas, dejas que muestre su forma. Muchas veces se disuelve solo al ser visto con atención plena. La identidad se vuelve más flexible. No te aferras a una definición fija de quién eres. Permites que cambie, que se ajuste, que respire. La rigidez era defensa, no esencia. Agradeces incluso a tus mecanismos antiguos. Entiendes que te protegieron cuando no había otra opción. Honrarlos sin seguir obedeciéndolos es un acto de madurez profunda. El silencio interno ya no es vacío incómodo, es campo fértil. Ahí se asientan las decisiones, se clarifican los límites, se escucha la intuición sin ruido. No necesitas compartir todo lo que comprendiste. Algunas verdades se debilitan al exponerse. Prefieren la intimidad de la integración lenta, sin testigos. El inconsciente ahora confía. Ya no envía señales extremas. Sabe que será escuchado a tiempo. Esa alianza interna reduce el conflicto y aumenta la coherencia. Vives con menos urgencia de cambiarte. Y paradójicamente, es ahí donde el cambio se consolida. No por empuje, sino por alineación natural. Entiendes que la mente no se transforma por imposición, sino por comprensión sostenida, que la libertad psíquica no hace ruido, pero reordena todo. Y en ese estado tranquilo, sin proclamaciones ni promesas, algo se cierra suavemente, no como final, sino como integración. El proceso continúa, pero ya no duele igual. Te habitas con más honestidad, no como ideal, sino como presencia real. Y eso, aunque nadie lo note, lo cambia todo.